Vamos a iniciar con Marcos capítulo 10, verso 35. We're going to start with Mark chapter 10, verse 35. Estamos en Marcos capítulo 10, verso 35. We're in Mark chapter 10, verse 35. Y voy a hacer lectura de esta porción de la Biblia y me interesa más, qué bueno que lo leas, pero me interesa más que pongamos atención y asimilemos las palabras de Jesús. And as we read it, it's more important for us for you to listen to what's being spoken as we're reading the scripture. Lo vamos a hacer solamente en español y queremos aprovechar el tiempo. Hay mucho que compartir hoy. To take advantage of time, we're only going to be reading it. Pastor will be reading it in Spanish. Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron: sí, podemos, ¿cómo no? Y Jesús les dijo: bueno, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quien ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes o líderes, ¿verdad?, de los gentiles, se enseñorean de ellos, y que sus grandes o los líderes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande o líder será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una gran lección de Jesucristo acerca del liderazgo. This is a big lesson from Jesus Christ about leadership. Jesús, de hecho, no está en contra del liderazgo. Jesus actually isn't against leadership. Es más, Jesús quiere, lo voy a poner de otra manera, Jesús quiere que en su reino existan líderes. Rather, Jesus wants that in his kingdom there are leaders. Dios ha dotado a sus hijos con la capacidad de ser buenos líderes y quiere que sus hijos seamos eso. And so God has given us the ability to be great leaders, and that's what he desires. Quizá tú eres líder y ni siquiera te has dado cuenta. And so maybe you're a leader and you haven't even realized it. Ahora, cuando pensamos en líder, no estamos hablando del pastor, el CEO de una empresa o un influencer. And when we're talking about leadership, we're not just talking about a pastor, a CEO, or anything like that. No, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de la influencia que nosotros tenemos para guiar a otros al plan de Dios. We're talking about the influence that others have regarding God's plan for their lives. Una vez más, el liderazgo es la influencia que tú tienes para guiar a otros a cumplir el plan de Dios. Leadership is the ability you have to guide others into God's plan. Algunos de ustedes, yo creo que quizá todos, ya están lidereando. And some of you, and maybe all of you, are leading in some capacity. Alguien te está observando y te está imitando. Someone is observing you and they're paying attention to what you're doing. Tienes amigos que te buscan para un consejo. You have friends that look for you for some wisdom. Tienes compañeros de trabajo que constantemente gravitan hacia donde tú estás. Friends that were coworkers that just gravitate to where you are. Si tienes hijos y están en tu casa, definitivamente eres un líder. If you have kids in your home, then you're a leader. Hay personas que están observando cómo manejas la presión, el dinero, los problemas. There are people who are watching how you manage pressure, finances, everything else. A lo mejor no tienes el título de líder, pero ya tienes la influencia. And maybe you don't have the title of leadership, but you have the influence. Y la pregunta es si estás usando la influencia que tienes correctamente. And the question is if you're using God's influence correctly. ¿Están entendiendo el punto? Lo que estoy tratando de hacer y lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es lo siguiente. And what Christ was trying to tell his disciples is the following. Es que el liderazgo es mayordomía. Is that leadership is stewardship. En otras palabras, el líder, el verdadero líder, sabe que es responsable
de cuidar lo que Dios le ha dado. In other words, a leader is responsible and acknowledges that he's responsible of being a good steward of what God has given them. En el libro de Romanos nos dice Pablo que no hay autoridad en la tierra que no ha sido dada por Dios. In Romans, it says that there is no authority except from God. Toda autoridad que hay en este mundo ha sido delegada. All authority is ultimately delegated. En otras palabras, si tú tienes algún rango de autoridad o de influencia es porque Dios te la ha permitido. So if you have any sort of rank in leadership or influence, it's because God has given that Lo to que you. estoy diciendo es que tus dones no son tus dones. And what I'm trying to say is that your gifts aren't your gifts. Tus oportunidades no son tus oportunidades. And your opportunities aren't your Tu opportunities. plataforma no es tu plataforma. Your platform is not your platform. Todo te ha sido dado, Dios te lo dio. Everything's been given to you. God has given it to you. La escritura dice que aquí le dice Jesucristo a los discípulos, el Padre decide quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda. Here Christ is saying God the Father is the one who decides who sits on the left and who sits on the right. Pero Jesucristo les está mostrando que sí hay algo que podemos hacer para ser mejores líderes o tener preeminencia. But Jesus is showing them that there is something we can do to be better leaders, to have that preeminence. Y él básicamente menciona dos cosas. And so he talks about two things. Primero, el carácter, First, your character, humildad. humility, La humildad de Jesucristo. the humility of Jesus. Y segunda cosa es lo que hace una persona humilde. And the second thing is what a humble person does. Sirve. Serves. Jesucristo vino a servir. Jesus came to serve. Ese es la definición de Jesucristo, ese es un líder. The definition of Jesus Christ for leadership is that Una persona humilde y una persona que sirve. a person who is humble and a person that serves. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste en las redes sociales, en la televisión, en la escuela, estas reuniones de liderazgo que te dijeran, para ser líder simplemente tienes que ser humilde y servir? When's the last time you heard in social media or any other influences, a conference or a convention, that for you to be a great leader, you have to be humble? Les voy a dar algunas citas, no tenemos tiempo de irlas viendo todas, esa es tu tarea para que lo hagas en casa. I'll give you a few texts. We can't go over them all right now, but you can go over them at your house. Pero escriban en sus notas 1 Corintios 4:2. But write down on your notes 1 Corinthians 4:2. Y nos dice la escritura que los líderes o los siervos de Dios tenemos que ser, o los administradores, perdón, tenemos que ser fieles. And scripture teaches us that the administrators have to be faithful. El liderazgo no se trata de a ver qué tan lejos llego, sino qué tan fiel soy. The gospel isn't about how far do you get, but how faithful you are. Una vez más, el liderazgo no tiene nada que ver con ir lejos, se trata con ser fiel. Again, the gospel isn't about how far you're going, it's about being faithful. Un buen líder es aquel que es fiel, A good leader is someone who's faithful, que permanece, who stands firm, que hace lo que Dios quiere que haga. who does what the Lord is asking them to do. ¿Tenemos en la Biblia ejemplos de estos líderes fieles? Sí, los tenemos. And do we have examples of these faithful leaders? We do. Tenemos a José. We have Joseph. ¿Cuántos no les gustaría subir alto como José? How many of us wouldn't like to be like Joseph and reach the mountaintop? Pero antes de que José llegara a ese lugar, él fue fiel sirviendo a Potifar. But before Joseph reached that mountaintop, he was faithful to serve in Potiphar. Fue fiel en la prisión. He was faithful in prison. Fue fiel cuando nadie lo conocía. He was faithful when nobody knew his Cuando name, nadie le aplaudía. when nobody clapped for him. José no comenzó a ser líder cuando estaba arriba. José era líder desde antes que Joseph's- fuera famoso. Joseph's leadership didn't start at the mountaintop. It started before that when he was at the bottom. Faraón no lo hizo líder, Faraón reconoció su liderazgo. Pharaoh didn't make him a leader. He simply recognized the leadership in him. ¿Están entendiendo esa parte, hermanos? Esto es muy importante. Faraón no lo hizo líder, Faraón reconoció su liderazgo. This is very important for us to understand that Pharaoh didn't see or didn't elect him as a leader. He actually saw the leadership in Joseph. Y tenemos el ejemplo de David. David fue rey, fue un gran rey, pero antes fue cuidador de ovejas. And we have the example of David, that who he was this great king, but before that he was a pastor of sheep. El gran Moisés pasó 40 años en el desierto. The great Moses, who was in the midst of the desert for years. Jesús mismo pasó 30 años de su vida en el anonimato. Solo 3 años estuvo en su ministerio.
And Jesus himself, who was just in his ministry for 3 years. ¿Estás entendiendo el punto? Do you understand the point? Antes de que Dios amplíe tu influencia, Before that, God approves of the influence in you. Él va a probar si tienes el carácter. He's going to test if you have the character first. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, todos deberíamos desear ser un buen líder. And every single one of us here should desire to be a good leader. Pero el buen líder no está diciendo, a ver cuándo me dan una oportunidad de mandar. But a good leader isn't saying, "Oh, let me wait for the opportunity to be in charge." Oh, es que yo no soy líder porque no me dan la chance de ser líder. Oh, it's because I'm not a leader because they don't give me the chance to be a leader. Esa persona ya se descalificó sola. That person disqualified themselves already. Un líder no está haciendo eso. El líder dice, ¿cómo puedo ser fiel con lo que tengo? A good leader is saying, "How can I be faithful with what I have?" Porque el que es fiel en lo poco, se le da mucho. Because he who is faithful in the little, the Lord will grant more and more. Jesús nos está enseñando que ser líder es algo muy diferente a lo que el mundo nos enseña. And Jesus is teaching us that leadership in him is completely different to what the world is teaching Él les us. dice aquí, miren, los líderes se hacen dueños de la gente. No, ustedes no van a hacer eso. He's saying here, the worldly leaders become owners of people. You're not going to do that. ¿Qué es lo que el líder, según Jesús, debe hacer, iglesia? And according to Jesus, what is a leader supposed to do? ¿Qué cosa? Servir, exactamente. Exactly. Una persona vino, nos visitó en nuestra iglesia, no es Pastor Jail, es otra persona que nos visitó. A person came to visit us at the church, Y me dijo después del servicio, Pastor, te felicito. and he said, "Pastor, I want to congratulate you." Me dijo, tú no tienes líderes en la iglesia. He said, "You don't have leaders in the Y church." me sacó de onda y le dije, no, sí tenemos líderes. De hecho, tenemos muchos líderes. And it threw me off. And I said, "Yeah, we actually have leaders. We have a lot Pero of leaders." lo que esta persona estaba diciendo es, en tu iglesia no hay personas que están promoviéndose a sí mismos. But what he was trying to say was, in this church, there aren't people that try to promote themselves. No hay personas que andan diciendo, yo soy el líder de los que recogen la basura, yo soy el líder de esto, yo soy el líder de aquello. No estaba sucediendo eso y a esta persona le impresionó que no tuvo esa experiencia. There aren't people who are saying, "I'm leaders of taking out the trash," or "I'm leaders of this or that." And that really impressed this person. Porque estaba esperando que él como nuevo llegara y le dijeran, hey, yo soy esto, yo soy aquello, y los líderes se sientan aquí porque son especiales, yo qué sé, ¿no? Because as someone who's new to come to the church, he was expecting people to say, "Oh, I'm a leader in this," or "I'm a leader in that." Pero le dije yo, no tenemos esa actitud de líderes, pero tenemos muchos líderes en la iglesia. And I said, "Well, no, we don't have that sort of attitude in the church, but we do have a lot of leaders in the Y church." estoy agradecido porque nuestra iglesia está llena de hombres y mujeres líderes, servidores. And I'm thankful that our church is full of servant leaders. Como el Señor Jesucristo que lavó los pies de sus discípulos, Like our Lord Jesus, who washed the feet of his disciples, que tocó a los leprosos, that touched the lepers, que cargó a los niños, that carried the kids, alimentó multitudes, and that he fed the multitudes. anduvo formando discípulos. He was forming disciples. Y finalmente el líder de líderes dio su vida por todos nosotros. And finally, the leader of leaders gave his life for us. Jesús dijo, así como yo lavé los pies de ustedes, así deben de hacerlo ustedes con los demás. Jesus said, "As I wash the feet of others, you should do the same thing." Es interesante que entiendan esto. Si tú entiendes la cristología, si entiendes la doctrina de Dios, esto debería de hacerte un mejor líder. And if you understand Christology, if you understand the doctrine of who God is, this should make you a better leader. Aquí es donde muchas veces se me revuelve el estómago con tener gente teóloga que no vive la teología. And this is where my stomach turns a little bit. People who have a lot of theology but don't live out that theology. Porque la teología no les permite, o su entendimiento de la teología no les permite ver las implicaciones de la verdad bíblica. Because their theology doesn't allow them to see the implications of what Scripture mandates us to do. La Biblia dice que Jesús se abandonó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Scripture shows us that Jesus abandoned himself. He denied himself. Pero no se despojó ni de su autoridad,
But he didn't get rid of his authority. no se despojó de su divinidad, He didn't get rid of his divinity. no se despojó de su naturaleza. He didn't get rid of his nature. Él siguió siendo Dios, He was always God, 100% Dios. 100% God. Y tenía 100% autoridad And he had 100% authority sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre todo el universo. over demons, over the nature, over the whole universe. Sin embargo, con toda esa autoridad, servía. Nonetheless, with all that authority, he served. Nosotros pensamos que tener autoridad nos exime de servir. And we believe that having authority eliminates us from having to serve. Que tener autoridad significa yo no hago nada y que los demás me sirvan. That having authority means I don't have to do anything, everyone else can just serve me. Jesús en su encarnación nos mostró cómo se debe usar la autoridad aquí en la tierra. And Jesus, in his incarnation, showed us how leadership should be used here on earth. Jesús en su encarnación nos mostró que la autoridad se usa para servir y levantar a otros. Jesus, in his incarnation, showed us how to serve and how to lift up others. Por eso ser un buen líder no significa ser débil. And that's why being a good leader doesn't mean that you're weak. Recuerden ustedes que Jesús confrontó personas, corrigió pecado. Remember that Jesus corrected people and he corrected sin? Jesús tomaba decisiones. He would take decisions. Jesús estableció límites. He established boundaries. Él dijo verdades difíciles. He said hard truths. Pero su autoridad nunca le alimentó su ego. But his authority never fed into his ego. ¿Están entendiendo? Esto es esencial para nosotros como seguidores de Cristo. And this is essential for us believers in Christ. El líder del mundo usa a la gente para levantarse él. The leader in the world uses the people to lift himself up. El líder en el mundo usa a la gente para él no hacer nada. The leader in the world uses the people for him not to do anything. El líder cristiano usa su autoridad para levantar a otros, But the Christian leader uses his authority to lift up others, para discipular a otros, para hacer sentir bien a otros, para guiar a otros. to disciple others, to make them feel better, and to guide them. Es por eso que en el liderazgo, iglesia, el carácter viene primero antes que el carisma. And this is why in leadership, church, character comes before charisma. Muchos confiamos demasiado en el carisma. Voy a utilizar la palabra etimológica, en el sentido etimológico de la palabra carisma. And I'm going to use another word for what it is of charisma. Cuando hablamos de carisma, estoy hablando de carisma, estoy hablando en el sentido etimológico. Todos los dones, habilidades, simpatía, todo lo que nos hace especiales. And when we're talking about charisma, we're talking about all the gifts, everything that makes us special. ¿Sí? El mundo busca quién sabe hacer esto para hacerlo líder de aquello. The world looks, oh, who's doing this so I could be the leader of that? Muchas personas se valen de su simpatía, de que le caen bien a la gente y de ahí toman autoridad y toman influencia. A lot of people take advantage that they're good with people, and then they take advantage of that so you have their influence. Esa es la carrera de los políticos de hoy. And that's the career of the politicians here today. Cada elección política ya no te están hablando de sus posiciones políticas, no te están hablando del plan que tienen para el país, simplemente están tratando de caerle mejor a la gente. In every political election, they're always talking about not what they can do, but just their own influence over the people. Saben que la mayoría de los votantes en todos los países votan no en base a carácter, votan en base a empatía, porque me cae bien él o ella. The majority of people who actually vote don't vote because of character, they vote because they say, oh, let me see who pleases me more. Y ya después que está la persona en la autoridad, después se están quejando, ¿verdad? Porque ya que está en la autoridad te das cuenta que no era tan simpática la persona. And then when they are in the position of authority, then they start to complain about that person because they didn't realize the character. Y el problema es que elegimos en base al carisma, no al carácter. And the problem is that we elect people based off of their charisma and not the character. Estamos en este mundo donde la economía es lo que puedes aportar. And we're in this world where the economy is something that you can support. Entonces mides tu valor por los likes, por los seguidores, por tu marca personal. And you measure your likeness based off of the likes you get on Facebook. Pero la realidad es que puedes tener 10,000 seguidores y todavía no saber ser un líder. But the truth is you can have 10,000 followers on Facebook, but not be a good leader. Puedes tener un don hermoso, extraordinario y tener un carácter terrible. You can have an extraordinary gift, but have a terrible character. Puedes predicar
y no saber pedir perdón o no saber perdonar. You can preach but not ask for forgiveness or not know how to forgive Puedes others. tener una voz de ángel y un carácter de demonio. You can have a voice of an angel or the character of a demon. ¿Estás entendiendo el punto? Are you understanding the point? Y muchas veces nosotros lastimamos a las personas como líderes porque no estamos cuidando nuestro carácter. Many times we harm people because we're not taking care of our character, Por eso la Biblia nunca usa la popularidad para ser líderes. which is why scripture never uses popularity in regards to leadership. Tampoco elige Dios nada más a los marginados, nada más porque se sienten ahí marginados y están solos y amargados. Tampoco Dios hace eso. Nor does God choose those just marginalized because they feel sorry for themselves. God doesn't do that. No, Dios toma vidas y transforma su carácter para ser líderes. God takes people's lives and transforms their characters so that they could be great leaders. Otra cita que pueden leer, no la vamos a leer porque es bastante, pero 1 Timoteo 3, 1 al 7. Another piece of scripture you can read is 1 Timothy chapter 3 verse 1. Ahí Pablo le habla a Timoteo y le dice cómo debe de ser un líder. There Paul talks about what a leader should be. Les voy a dar una lista de lo que Pablo dice que debería ser un líder en su carácter. And so here goes a list of what Paul describes the character of a leader should Y be. pensemos nosotros como líderes. Acabo de establecer que todos aquí somos líderes de una forma u otra. And let's think as leaders because we've just established that in one way or another, every single one of us in here is a leader. Yo me acuerdo cuando en la escuela nos ponían a ser el líder del salón. I remember that in school they used to have us be the leader of the classroom. Y pedían que los compañeros votaran para ver quién iba a ser el líder. And they would ask the classmates to vote who's going to be the leader. A mí me tocó ser líder muchas veces en mi escuela. Oftentimes I was the leader in my school. Y como niño y como joven imprudente, hacía lo que muchos líderes hoy hacen. And as a kid and an unmature teenager, I did what a lot of people did. Usaba mi posición para mi propia ventaja y para mis camaradas. I used my position for my own benefit and for the benefit of my friends. Y ese definitivamente no era yo un buen líder. And so I definitely was not a good leader. Pero Pablo habla de una lista que voy a mencionar aquí. But Paul talks about a specific list that we're going to mention here. Irreprensible, Above reproach, sobrio, sober-minded, prudente, self-controlled, respetable, respectable, hospitalario, hospitable, no peleonero, not quarrelsome, no amante del dinero, not a lover of money, buen administrador de su casa, a good manager of his household con una buena reputación. with a good reputation. Casi toda la lista que acabo de... Bueno, ahorita la lista esta, todo tiene que ver con carácter. And the majority of this list has to do with character. Y luego Pablo le escribe a Tito también. And then Paul writes to Titus, Capítulo 1, versos 6 al 9. chapter 1, verses 6 through 9. Y ahí hay otra lista que dice, tienen que tener dominio propio, And then there's another list where it says you have to have self-control. tienen que vivir una vida de justicia, en otras palabras, hacer lo que a Dios le agrada. You have to live a righteous life. In other words, do what the Lord pleases. Santidad, Holiness, disciplina. discipline. A muchos líderes no les gusta eso, la disciplina. A lot of us don't like that word, discipline. De hecho, piensan que para escaparse de la disciplina tienen que ser líderes. Actually, they think that by escaping discipline, that's how they can be leaders. Dice también fidelidad a la palabra. It also says faithfulness to the word. Mira, ¿por qué Dios enfatiza tanto el carácter? Why does God emphasize so much about the character? Es cierto, tu don te puede llevar a lugares extraordinarios. Because it's very true. Your gift can take you to very extraordinary places. Tu carisma, tus habilidades te pueden poner en una posición de autoridad y de privilegio. Es cierto, sí es cierto eso. And your charisma can take you into great positions of leadership. And yeah, that's true. Pero solo el carácter te ayuda a permanecer ahí. But it is your character that allows you to stay there. Tu don te sirve para llegar quizá, pero necesitas carácter para permanecer. Maybe your gift is going to take you there, but you need the character to stay there. Necesitas carácter para ser efectivo en la posición que Dios te ha dado. You need the right character to be in the position that God places you. Así que si llegaste a una posición de autoridad, felicidades, pero eso no dice mucho de ti.
So if you've reached a position of leadership, congratulations. But that doesn't say much La about you. pregunta es si vas a permanecer siendo un buen líder. The question is, are you going to stand firm and stay being a Si good? tenemos el carácter para ser un buen líder, donde sea que nos encontramos. If you have that good character to be a leadership wherever you may go. Un ejemplo negativo de eso fue Saúl. ¿Recuerdan ustedes el rey Saúl? A negative example of this is the King Saul. Dice la Biblia que Saúl tenía muchas cualidades. Scripture says that Saul had many good qualities. Tenía la apariencia, era guapo, inteligente como Luis. He had, he was handsome and he was wise, like Pastor Fernando. There you go. Ah, eso es lo que yo quería que me lo dijera. Sí. Pero la Biblia dice que Saúl era más alto en toda la nación de Israel. But Scripture shows us that he was greater than anybody in the people of Israel. El más alto de Israel le llegaba a los hombros a Saúl. And he was the tallest. The tallest man was up to his shoulders to King Saul. Era un hombre atractivo, era un hombre con influencia, He was handsome and he had a lot of influence. era un hombre con autoridad, He was a man with authority, pero era un hombre muy inseguro. but he was a very insecure man. Cuando David comenzó a prosperar, ¿qué sucedió con Saúl? When David starts to prosper, what happens to Saul? Saúl comenzó a desarrollar inseguridad, envidia, celo. He starts to grow this Insecurity. self-awareness, Sí. insecurity, Y empezó a perseguir y a maltratar a David. and he starts to persecute and try to kill David. Empezó a competir con David. And he starts to try to compete with David. Por cierto, iglesia, los líderes no competimos. Actually, church leaders don't compete. No competimos, los líderes no estamos viendo quién nos está alcanzando, quién va enfrente de nosotros. Nosotros los líderes no hacemos eso porque entendemos que el liderazgo no es para nosotros, es para los demás. Leaders don't compete. We're not looking to see where we're at and where we are against other people. We're simply leading God's people. En el momento que un líder comienza a competir con otros que posiblemente son líderes, ya literalmente estás tú rindiendo tu autoridad. And when someone starts to try to compete in their leadership with other ministries, you're simply surrendering God's Se leadership. los voy a poner de esta manera. And I'll put it this way. En el momento que el esposo comienza a competir por el liderazgo con la esposa, ya estás rindiendo tu autoridad. The moment that the husband starts to compete his leadership with his wife, he's surrendering all his En el authority. momento que empieza a decir, yo soy el hombre, yo mando, yo esto, yo el otro, sométete, ya la regaste, ya entregaste tu autoridad. When he starts to say, I'm the man of the house, and I'm in charge, I'm the boss, you're starting to surrender your leadership. Cuando la mujer empieza a alegar, yo mando también, yo debo de ser la que debes de tomar mi opinión, yo esto, yo el otro, ya rendiste tu autoridad, ya no tienes autoridad. Or when the woman starts to say, I'm the boss too, I'm in charge too, then you're starting to surrender that authority Porque ya estás peleando por algo que solo Dios da. because you're fighting for something that only God can give. Y no te estás enfocando en lo que tienes que enfocarte. And you're not focusing on what you're supposed to be focusing on. Carácter. Character. Muchos hombres quieren mandar nada más porque son hombres. Many men just want to lead just because they're men. Y la verdad, no eres un buen líder si estás pensando así. And you're not a good leader if you're thinking that way. Además, lo voy a poner de otra manera. Es un terrible líder si estás pensando que por ser hombre mandas. I'll put it a different way. You're a terrible leader if you think that you can lead just because you're a man. No, ese no es el plan de Dios. That's not God's plan. Dios nos ha dado a cada uno un lugar de autoridad y de influencia, pero no se trata de tu género. God's given all of us a specific place in leadership, but it's not about your gender. Se trata del orden de Dios. It's about God's order. Es de dar honor a Dios. It's about honoring God. Y la Biblia enseña que el hombre debe de dirigir amando a la esposa. And scripture shows us that man has to lead by loving his wife. ¿Cómo quién? Like who? ¿Cómo Cristo dirige a su iglesia? Like Christ leading his church. Por eso Pablo le dijo a la iglesia, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Which is why Paul said, imitate me as I also imitate Christ. Si ustedes se dan cuenta, algo que aprendemos de Pablo, Pablo no andaba compitiendo con ninguno de los otros líderes. If you recognize something in Paul, he was never competing in his leadership with anybody else. Y había otros grandes líderes en su tiempo. And there were a lot of great leaders in his time. Pedro, Juan y los demás apóstoles eran personajes amados, respetados, buscados, admirados por la iglesia.
Peter, John, all these other disciples, they were all admired really by the church. Pero Pablo decía, ustedes enfóquense, imítenme a mí por una razón, porque yo estoy imitando a Cristo. And Paul humbly said, imitate me because I am imitating Christ. Ahora, hasta ahorita hemos hablado de la naturaleza del liderazgo, So up to this point, we've talked about the nature of leadership. pero quiero decirles que el liderazgo no solamente está centrado aquí en estas cuatro paredes de la iglesia. But I want to tell you that leadership is not just centered around these four walls in the No, church. no estoy hablando de liderazgo solamente eclesiástico. And I'm not just talking about church leadership. Sí, nosotros en la iglesia necesitamos líderes, Yes, in the church we need leadership. pero Dios coloca líderes en todas partes para su gloria y su honra. But God places leaders in every place for his honor and for his Este glory. no es el único lugar donde tú puedes ser un líder para Cristo. This isn't the only place where you can be a leader for Christ. Te voy a dar algunos ejemplos donde tú puedes ser un líder para el Señor Jesús. I'll give you a few examples of where you can be a leader for Christ. Número uno, en tu propia vida. Number one, in your own life. Ser una persona que sabe gobernar su propia vida. Be a person who knows how to govern their own life. Que sabes someterte al Espíritu Santo. That you know how to submit to the Holy Spirit. Anoten otra versión. Bueno, sí, búsquenlo, por favor. Proverbios 25-28. And we're going to look up this scripture, Proverbs 25:28. Está fácil porque Proverbios está ya a la mitad de la Biblia. It's easy because Proverbs is halfway through scripture. Proverbios 25-28. Proverbs 25:28. Cuando lo tengan, digan amén. When you have it, say amen. Dice la palabra, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Antes de querer dirigir a otros, tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos Before trying to lead everyone else, we have to learn how to lead ourselves por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. ¿Cómo pretendes tú decirle a alguien, obedéceme, si tú mismo no puedes tener dominio propio? How are you going to tell someone, listen to me, when you yourself don't have self-control? Quiero hacer unas preguntas que nos van a ayudar a entender qué tanto necesitamos crecer en esta área. And here go a few questions that you can ask yourself. How much do I need to grow in this area? ¿Cómo has manejado tu tiempo en esta última semana? How have you managed your time this week? ¿En qué has estado invirtiendo tu tiempo esta semana? What have you been investing your time in this week? ¿Qué control tienes sobre tu teléfono, What control do you have over your phone, tu dinero? your money? ¿Tienes bajo control del espíritu tu sexualidad? Do you have under control with the Spirit your sexuality? ¿Tienes bajo el control del espíritu tu enojo? Do you have below the control of the Holy Spirit your anger? Los compromisos, a las cosas que le dices sí y a las cosas que dices no, ¿están siendo guiadas por el Espíritu Santo? The commitments you have that you say yes or no to, are they being led by the Spirit? ¿Por qué hago estas preguntas? And so why do I ask these questions? Para hacernos ver lo mucho que necesitamos ser líderes en nuestra propia vida. So that we can see how much we really need to be leaders in our own lives. Si constantemente necesitas que alguien te obligue a hacer lo correcto, If constantly you need someone to force you to do what is right, todavía te hace falta crecer mucho como líder. there's still a lot you need to grow in as leader. Si todavía como joven, todavía tus papás te tienen que decir, limpia tu cuarto, If as a young man or woman, you need your parents to constantly tell you to clean your room y quieres mandar, and you want to lead, te hace falta mucho todavía. then you have a lot to learn. No puedes mandar si no puedes limpiar tu cuarto de tan pequeño que tienes. You can't be in charge if you can't clean up your own small room that you have, ¿Sí estás entendiendo? if we're understanding. Si no puedes tú gobernar y si tu esposa te tiene que decir, vamos a la iglesia, no eres un buen líder. If your wife has to constantly tell you, let's go to church, you're not a good leader. Si alguien te tiene que estar constantemente diciendo, haz esto que es correcto, haz esto que es correcto, y te enojas porque te lo dicen, no eres un buen líder. If someone has to constantly tell you, do this because it's right, do this because it's right, then you're not a good leader. Un hombre o mujer que es líder de sí mismo no necesita que le digan porque está activamente trabajando en su vida. A man or woman doesn't need
someone to be constantly telling them because they're working in their own lives. Otra área de liderazgo en nuestra vida es la familia. Another aspect of leadership in our lives is the family. Josué dijo estas palabras, ustedes las conocen. Yo y mi casa serviremos al Señor. Joshua said it with these words, as for me and my house, we will serve the Lord. Definitivamente el liderazgo espiritual comienza en casa. Spiritual leadership definitely starts at Y the creo home. que esto es muy importante, sí, para los padres de familia, pero también para los que son hijos o jóvenes adultos. And this is very important, yes, for the whole church, but especially for us who are young adults. Porque yo recuerdo que yo pensaba de esta manera cuando era soltero y joven. Because I remember that I thought about it this way when I was young and single. Cuando yo me case, entonces voy a ser un buen líder. When I get married, then I'm going to be a good leader. Cuando yo me case, seré responsable. When I get married, then I'll be O responsible. cuando yo tenga hijos, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. Or when I have kids, then I'm going to do what I'm supposed to be doing. Y esa no es la manera correcta de pensar. And that's not the right way to think. No esperes a llegar a casarte, no esperes a llegar a tener la novia, no esperes a llegar a tener los hijos para ser un buen líder. Don't wait till you get married and don't wait till you have kids for you to be a good leader. Conviértete en el líder que Dios desea hoy. Become the leader that God desires today. Conviértete en esa persona de amor, de servicio, de dominio propio hoy, para que cuando llegue el momento seas un buen líder. Become the loving person who serves and who loves God today so that you can become a good leader. Lo mismo sucede con lo espiritual. Me voy a salir un poquito de tema, pero es importante. And the same thing can be said about it spiritually. Oh, sí, el pastor estudia la Biblia porque es pastor. Oh yeah, pastor studies the word because he's a pastor. Oh, el pastor se dedica y está metido en la palabra porque es pastor. Oh, pastor's dedicated and he's into the word because he's a pastor. Me dedico a la palabra, me meto en la escritura, estudio, me preparo porque quiero ser un buen líder. I'm dedicated to the word. I study. I love God's word because I want to be a good leader. Quiero honrar lo que Dios me ha dado. And I want to honor what God has given me. Hay quienes aquí quizá tienen el deseo de estar en el ministerio o servir a Dios en una capacidad mayor. Perhaps there are people here who want to be in ministry and want to serve God in some capacity. No esperes a que te nombren y te den el título para comportarte como tal. But don't wait till someone nominates you or calls you a leader for you to act as such. Si algún día quieres liderar una familia saludable, tienes que empezar a ser saludable tú. If one day you want to lead a healthy family, a spiritual family, you have to start with yourself. Si un día tienes el anhelo de ser un pastor y guiar una iglesia saludable y luego decirme a mí, pastor, yo voy a ser mejor, usted la ha regado mucho, comienza a trabajar hoy. If you want to one day lead a church and be a pastor, start today. Ora hoy. Pray today. Quémate las pestañas en la palabra hoy. Burn yourself into God's word Sé today. fiel en tu ministerio hoy. Be faithful to God's word today. Prospera lo que Dios ha puesto en tus manos hoy. Prosper what God has given to you in your hands Para today. que cuando llegue el momento Dios te dé la oportunidad de pastorear, de guiar y me enseñes, porque sí quiero aprender. So that when the time comes, you can grow and build a church so you can teach me because I want to learn. Me encanta y deseo tener hombres y mujeres de los cuales puedo aprender. I love to learn from people, other leaders. Otra área de liderazgo en casa es para los esposos, por supuesto. And another way in leadership is for the husbands as well. Sí, los esposos nos dice la escritura que debemos de liderar amando a nuestras esposas. Yes, scripture teaches us that we should be leaders by loving our wives. Padre nos dice que debemos liderar a nuestros hijos enseñándoles la verdad, mostrándoles a Jesucristo. Esa es la manera en que somos líderes. Paul tells us that we ought to be leaders in our families by teaching our kids and loving our wives. Siendo ejemplo para nuestros hijos de lo que les estamos pidiendo. Being an example to our kids of what we're asking of them. Si le decimos a nuestros hijos lee la Biblia es porque los hijos nos ven leyendo la Biblia. And if we're asking our kids to read the Bible, it's because they see us reading the Si le Word. decimos a nuestros hijos que Dios es la prioridad es porque nos ven que nosotros siempre Dios es la prioridad en todo lo que hacemos. If we tell our kids God is our priority, it's because they see that God is a priority in our Si le lives. decimos a nuestros hijos no malgastes tu dinero, nuestros hijos están viendo que nosotros cuidamos el dinero y lo usamos para la gloria de Cristo. If we're telling our kids don't waste your money, it's because they see that we're using our money to honor God with our finances. Otra área donde Dios quiere levantar líderes es en tu área de trabajo, estudio o tu comunidad.
Another area where God wants to lift up leaders is at work, your university, and your community. Dice la Escritura, todo lo que hagan, háganlo ¿para quién? Para el Señor. Scripture shows us that everything you do it as if you're doing it for the Lord. O sea, la oficina es para el Señor. If you're in the office, it's for the Lord. Estás en la computadora todo el día en el trabajo, es para el Señor. You're on the computer every day, it's for the Lord. Estás en la mecánica, estás en la carpintería, estás en la escuela, donde quiera que estés, dice el Señor, sé líder y hazlo para el Señor ahí. If you're a mechanic or you're in carpentry or you're in school, Scripture shows us to do it for the Lord because the Lord is there. José fue un líder en un gobierno pagano. Joseph was a leader in a pagan government. José fue un gran siervo de Dios en un gobierno el egipcio pagano que tenía muchos dioses. And Jesus was a great leader in a pagan government that had a lot of gods. Hermanos, ya entendamos esto. Si tú estás en la fuerza obrera, en el trabajo allá afuera, And let's understand this. If you're in the workforce out there, if you're working in a job, ya no te quejes de estar entre mundanos. stop complaining that you're within people who are worldly. Oh, la gente que a mi alrededor dice groserías y ve cosas en los teléfonos y hay conflictos. Bienvenido al mundo. Ese es el mundo. Oh, the people around me, they're just listening. They speak the wrong way and they're just watching the wrong things. Welcome to the real world because that's the real world we live ¿Te in. imaginas lo que vivía José en Egipto? Can you imagine what Joseph lived in Egypt? O Daniel en Babilonia. Or Daniel lived in O Babylon? Esther en Persia. Or Esther in Persia? Eran líderes. ¿Dónde estaban? They were leaders wherever they were. Y el lugar donde estaban era terrible. And the places they were in were terrible. Esther, para las mujeres aquí presentes, estaba casada con un hombre pagano. Esther, for the women that are in here today, was married to a pagan man. Y nunca oyes a Esther diciendo, oh, mi marido, no, pastor, y mi marido, no, mi marido. Nunca. Esther dijo, yo voy a ser fiel al Señor aquí donde estoy. You never see Esther saying, oh, my husband, oh, he won't do this, he won't do that. You're just simply seeing Esther being faithful to God. Priscila y Aquila fueron personas que tenían su trabajo, hacían tiendas, pero también discipulaban personas, un matrimonio, juntos trabajaban. Priscilla and Aquila also, people who had their profession, they had their tents, also served God wherever they went. Lidia era una mujer de hogar común y corriente. Lydia was just a common person. Ella hacía telas, ella tejía. She used to knit. Y ella abrió su casa para que les hiciera un estudio bíblico en su casa. And she opened her home so that it could be a Bible study at Y her home. utilizó sus habilidades de la tela para vender la tela y promover el ministerio. And she used the gift of her knitting to be able to promote and preach the gospel. Usó sus recursos como una buen líder para el reino de Dios. She used her resources for the kingdom of God. Nehemías era copero del rey. Nehemiah was a cupbearer for the king. Era un trabajo terrible, And it was a terrible job porque cada vez el copero tenía que probar la comida y la bebida del rey. because every time the cupbearer had to try the food and the drink of the Y king. en aquellos entonces, para cambiar de rey, no votabas por el rey. And back then, you couldn't just vote the king out. No, matabas al rey. No, you had to kill the king. Lo envenenabas. You would poison him. Ese era el trabajo de Nehemías. And that was Nehemiah's job. Se levantaba Nehemías en la mañana. Ay, 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 ya son las 7 de la mañana. He would wake up and say, oh, it's 7 a.m. ¿Qué será lo que voy a comer hoy? What am I going to eat today? ¿Dónde van a envenenar al rey hoy? Where are they going to try to poison the king today? Y Nehemías no puede decir, no, esto no lo voy a comer. And Nehemiah couldn't say, no, I'm not going to try that. Literalmente cada vez que el rey comía, Nehemías estaba arriesgando su vida. Literally, every time the king ate, Nehemiah was risking his life. Pero fue tan fiel a Dios donde estaba. But he was so faithful to God where he was. Fue tan fiel a su trabajo. He was so faithful to his job. Fue tan fiel a su rey pagano. He was so faithful to his pagan No king. haciendo lo que el rey hacía, pero siendo fiel en su trabajo. Not doing what the king was doing, but being faithful in his work. Que cuando Nehemías, este copero, un don nadie en el reino, That when Nehemiah, this cupbearer, a nobody in the kingdom, le dice, Señor, mi país está destruido, sus muros derribados, su puerta derribada, ¿me da chance de ir? says, Lord, the people, the town is gone, it's destroyed. Will you allow me to go? Tengo PTO, tengo unas horas ahí guardadas. I have PTO, I have a few hours there. El rey le dice, no solamente te doy el tiempo,
te doy el dinero, reconstruye tu nación. The king says, not only do I give you the time, I give you the resources, rebuild the kingdom. Ese es un líder. That is a leader. En su trabajo y Dios eventualmente lo usó. In his job, God eventually used him. No necesita ninguno de ustedes trabajar en la iglesia para ser líderes para el Señor Jesucristo. None of you have to work for the church for you to be leaders in Christ Podemos Jesus. ser buenos cristianos, líderes en los negocios, We can be great Christians, leaders in businesses, salones de clase, en los hospitales, en la construcción, donde quiera que te encuentres, tú puedes ser un buen líder para el Señor. classrooms, hospitals, construction, wherever you are, you can be a great leader for Y the no Lord. es para el éxito personal, And this isn't for your personal es para la success, gloria de nuestro Señor Jesucristo. for the glory of our Lord Jesus. Es porque entendemos que en este mundo tenemos una misión y Dios nos puede usar en cualquier momento. It's because we understand that we have a mission and God can use us at any time. Si Dios usó a un cuidador de ovejas y a un copero, If God used someone who was taking care of the sheep or in a cupbearer, Dios puede usar a un pintor de carros. He can use someone who paints cars. Dios puede hacer a un pintor de arte. He can use a artist. Dios puede usar a un ama de casa. He can use someone who's in the house. Dios puede usar a una persona que entra al trabajo a las 8 y sale a las 5. Dios puede usarlo para su gloria y su honra. God can use someone who punches in at 8 a.m., punches out at 5 p.m. He can use Y anybody. puede transformar la historia de la iglesia, puede transformar la historia de una ciudad solamente por una razón, porque ese cristiano es fiel a Dios. And He can transform the history and the story of a whole nation just because that one person listened to Him. Tu trabajo es sagrado porque Dios te lo dio. Your job is sacred because God gave it to you. Vuelvo a repetirlo porque algunos no creen eso. I'm going to repeat it because some of you don't believe it. Algunos están cansados de su trabajo. Some of you guys are tired of your job. Desean irse a Hawái. You desire to go to Hawaii. Y si Dios te permite ir a Hawái, está bien, vete a Hawái. And if God allows you to go to Hawaii, good, go to Pero Hawaii. tu trabajo es sagrado porque Dios te lo dio y ahí Dios te puede usar. But your job is sacred because God gave you that job. Esos son líderes. And those are leaders. Esos son los hombres y mujeres de Dios que puede utilizar el Señor. The men and women that God can use. Y cuando somos así, hermanos, ya no somos consumidores en la iglesia. And when we are like this church, we're no longer consumers in the church. Oh, no. Si somos líderes en el mundo, más fácil ser líderes en la casa de Dios. Now, if we're leaders in the world, it's easier to be leaders in the house Si of the Lord. podemos servir a Dios en un ambiente oscuro, negativo, pagano, que no paga lo que debería de pagar, ¿cuánto más podemos ser líderes en la casa de Dios? Es más fácil. If we can serve in a world that's pagan, that's dark, that doesn't pay us what we ought to get paid, then it'll be much more easier to be leaders in God's Y house. empezamos a servir a Dios, como dice Pedro, con el don que hemos recibido. And we start to serve God, as Peter calls it, with a special gift. Cada uno de nosotros tiene un don, una habilidad que Dios nos dio. Every single one of us has a gift that the Lord has given us. Y podemos servir al Señor de esa manera. And we can serve the Lord faithfully in that manner. La iglesia de Oasis necesita más líderes. The church here at Oasis needs more leaders. No estoy hablando de gente que mande, We're not just talking about people who are in charge. estoy hablando de personas que sean ejemplo. We're talking about people who are willing to set the example. Tenemos muchas, pero hay espacio para más. We have a lot, but there's plenty of room for more. Los líderes son personas de ejemplo, The leaders are people who are of example, que siguen a Jesucristo, that follow Jesus, que tienen el carácter, that have the character, que son fieles, that are faithful, que sirven aunque nadie los reconozca, that serve even when others don't recognize it, que aman a la gente. that love people. Les voy a decir una cosa, hermanos. Yo cuando veo una persona, un miembro de la iglesia que ama a otros, estoy viendo a un líder. I'm going to tell you something that when I see someone loving another person, I see a leader. Yo ya pasé la etapa de ser impresionable por lo que la gente sabe o lo que la gente hace. I'm over the part of being focused on what people can do or what their giftedness is. Gracias a Dios ahora puedo enfocarme en lo que la gente es. Now I can focus, thankfully, on who people are. Y la iglesia necesita gente de amor, And the church needs people of love, gente enseñable, people who are teachable, personas que pueden aceptar cuando se equivocan y personas que están dispuestas a crecer y decir, ¿cómo puedo hacerlo mejor? people who can accept their mistakes and who are willing to say, how can I be better? Porque cuando das instrucción al sabio, el sabio te ama. Because when you give instruction to the wise person loves you. Esas palabras no son mías, esas son palabras del sabio Salomón.
Those aren't my words, they're the wise words of the King Solomon. Pero Salomón dijo esto, cuando instruyes al sabio, el sabio te ama. But Solomon said it. When you instruct the wise will love it. Cuando instruyes al necio, el necio te odia. But when you instruct the foolish hates you. Puedes llegar con el sabio y decirle, hermano, amigo, hermana, fíjate que esto podrías hacerlo mejor. Sabes, te faltó esto. Y el sabio dice, muchas gracias porque quiero hacerlo mejor. Gracias por la instrucción. You can go to the wise person and reproach and say, you know what, you didn't do this correctly. You could have done this better. And the wise person will gladly accept that. Oh, pero le llegas con el necio y le dices las mismas palabras, con la misma actitud y con la misma intención. But you can say those same words with the same attitude, with the same intention. Oh, le caigo mal al pastor. To the foolish person will say, oh, the pastor doesn't like me. Oh, algo trae contra mí. Our pastor's got some against me. Tiene sus preferidos. He's got his favorites. Sí, necio. Yep. Foolish. Necio porque no sabe recibir. Foolish because you can't receive. La iglesia necesita hombres y mujeres con iniciativa. And the church needs people with initiative. Hombres y mujeres que no necesitan que se les diga, haz esto, sino que dicen, yo puedo hacerlo. Men and women who don't have to be wait and told to do something, but are willing to just do it. Hombres y mujeres que también son capaces de pensar en otros. Men and women who are also capable of looking out for others. Entrenar a otros, levantar a otros y ver que Dios haga maravillas en otros. Train others, equip others, willing to have God do marvelous things through other people. Tengo un hermano en la fe que admiro y es un hermano, un pastor, amigo mío. I have a pastor friend who I admire, Y lo admiro, soy mayor que él. and I am older than him. I admire him. Lo entrené para ser plantador de iglesia. I trained him to be a church planter. Le di clases. I gave him classes. Le enseñé cómo dividir la palabra. I taught him how to divide the word. Lo vi y haciendo sus pininos o sus primeros pasos como predicador. I helped him give his first steps as a preacher. Y hoy, de hecho, este fin de semana lo voy a ver. And actually, this weekend, I'm going to see him. Vamos a estar los dos en una conferencia. We'll both be at a conference. Y él es un pastor excelente, And he's an excellent pastor, un excelente predicador. an excellent preacher, Tiene una maravillosa iglesia, and of a beautiful church, 3 veces más grande que nuestra congregación. 3 times larger than our congregation. Y yo me siento orgulloso. And I am proud of this. Celebro la victoria de este hombre. And I celebrate the victories of this. No es mi competencia, He's not my es competition. mi amigo. He's my friend. Somos servidores juntos. We're serving the Lord together. Estamos extendiendo el reino. We're expanding God's kingdom. Lo amo y me ama. I love him. He loves me. Esos son líderes, And those are leaders porque entendemos que damos cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. because we understand that we're held accountable to the King of Kings. No estamos compitiendo. And we're not competing. Sabemos que todos tenemos debilidades. We know that we all have weaknesses. Nadie de nosotros somos perfectos. And none of us are perfect. Moisés dijo, ¿quién soy yo, Señor? Manda a otro. Moses said, who am I, Lord? Send someone else. Jeremías dijo, yo soy demasiado joven. Jeremiah said, I'm too young. Send someone else. Gedeón dijo, no, yo soy el más insignificante de mi familia. Gideon said, I'm too insignificant. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Paul told Timothy, let no one no one despise your youth. Los discípulos constantemente se equivocaban. And the disciples constantly made mistakes. Pero el Señor, cuando elige a una persona, el Señor es capaz de transformarla y usarla poderosamente. But when the Lord chooses someone, he's capable of transforming them completely. Así que quiero terminar esta noche haciendo una pregunta. And so we want to conclude today asking a question. Líderes presentes, Leaders who are present, todos ustedes, grandes y pequeños, every single one of you, big or small, ¿qué te puso Dios en tus manos? what has God placed in your hands? ¿Qué tienes en tus manos hoy que deberías ser fiel y ser un buen líder con lo que tienes en tus manos? What has God placed in your hands that you ought to be faithful and a good steward with? Ministerio, Ministry, familia, family, finanzas, finances, tiempo, time, trabajo, work, amigos, friends, padres. parents. Dios ha puesto algo en tu mano. God has placed something in your hand. No hay nadie aquí, ninguno de ustedes que tenga las manos vacías. And nobody here has their empty hands. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Every single one of us has something that God has given us. ¿Vas a tratarlo como un buen líder o vas a ignorar lo que Dios te ha dado como responsabilidad? Will you treat it as a good leader
or will you just be irresponsible with what God has given you? Hoy quiero recordarte que eso eres, un líder. And today I want to remind you that's what you are, a leader. Llamado a servir, Called to serve, llamado a imitar a Jesús en su humildad, called to imitate Christ in his humility, llamado a ser fiel. and called to be faithful. Y el Señor te va a usar. And the Lord will use you. Esa es la teología del liderazgo. And that's the theology of leadership. Eso es lo que Cristo modeló para los líderes. It's what Christ has modeled for our church. Aquí está una verdad que Dios dijo muy clara para los líderes, And here's a truth that Jesus said regarding his leaders. que algunos que tienen les va a ser quitado lo que tienen, That some that have, it's going to be taken away what they do have porque no fueron fieles. because No fueron fieles, they weren't faithful, porque su carácter no era el correcto, because their character wasn't right, porque no estaban imitando a Jesús, because they weren't imitating Christ, porque no están usando lo que tienen para servir a los demás. because they weren't taking what they had to show Y others. Jesús dijo, a esos se les va a quitar lo que tienen, lo poco que tienen, y se los va a dar al que tiene mucho. And Christ said that little that they have, God is going to take it away and give it to someone who has more. Hay muchas personas que dicen, oh, es que yo tengo tan poquito que no, aquí lo voy a guardar. And there's people that say, "Oh, I have so little, I'm just going to keep it right here." Oh, Dios me ha dado tan poquito que no quiero malgastarlo, aquí lo voy a cuidar. Oh, God has given me so little that I don't want to waste it. I'm just going to keep it Y right dice el here. Señor, no estás siendo fiel con eso poquito, And the Lord is saying, you're not being faithful with that little. con esas finanzas poquitas que tienes, With that little finance that you have, con ese tiempo poquito que tienes, with the little time you have, con esos recursos que tienes, with the little resources con that you esos have, pocos talentos o dones que tienes. with the little gifts or talents that you Y have. porque no eres fiel con eso poquito, And because you're not faithful with that little, dice el Señor, te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene mucho. I'm going to take it away and give it to someone else who has more. Y yo sé que algunos decimos, ay, Señor, te pasas. ¿Ah? And I know some of you say, "Man, that's messed up, Lord." Pero te voy a decir por qué es tan severo el Señor. But I'm going to tell you why the Lord is so severe about this. Porque el Señor confió en ti. Because he trusted you with it. Él confió en ti, te dio a tu esposa, He trusted you with your wife. te dio a tus hijos, He gave you your kids. confió y te dio talentos, He gave you with talents. confió y te ha dado los pocos dólares que traes en tu cartera o en tu cuenta. He trusted you with the few dollars that you have in your wallet or in your Dios account. confió y creyó y cree que puedes usarlos para bien. God trusted you and he believed that you can use it for good. Pero tú no le crees que puedes usarlos de esa manera. But you don't believe that he can use it in a great way. Tú crees que puedes usarlo mejor que Dios. You think you can use it better than the Lord. Y ese es un insulto para Dios. And that's a great insult to the Lord. Por eso el Señor dice, te quitaré lo poco que tienes y se lo daré al que sabe aprovecharlo. And that's why the Lord said, I'm going to take away the little you have and give it to someone who's willing to take advantage of it. Jesucristo solamente Dios le dio, el Padre le dio solamente 3 años. The Father only gave Jesus 3 years. 3 años para hacer ministerio. 3 years to do ministry. Pero Jesús esos 3 años les sacó jugo, los exprimió. But Jesus in those 3 years took out the most of it. Aprovechó cada instante, cada momento, cada conversación, cada recurso. Taking advantage of every moment, every conversation, and every resource. Y cuando Jesús llegó al final, Él dijo esto, Padre, yo te glorifiqué. And when Jesus was at the end, he said, Lord, I glorified you. 3 años me diste, pero los usé bien. 3 years is what you gave me, but I used them well. El Señor le dio, Padre le dio poco, Father gave him little, pero lo glorificó. but he glorified him. Hermanos, no, nadie tenemos excusa aquí. Friends, none of us have an excuse here. Dios nos está haciendo una invitación And God is making an invitation for a us la mesa de liderazgo. to the table of leadership. Así que acepta la invitación So accept the invitation y comienza a gobernar como un Cristo ahí donde estás. and start governing with Christ right there where you're at. ¿Oramos? Let's pray.